Programa no, cuando estaba, creo que Nacho Morín, estábamos hablando sobre tratar de interiorizarnos un poquitito o al menos poder profundizar más allá de lo que se puedan leer en los diarios o en algún título de televisión, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a recibir a un analista político internacional, Alejandro Launagaray Urquiza. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ayer hablamos en la tarde, pero ahora te digo buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, un gusto hablar con vos nuevamente. Gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por darnos este ratito. Te invito a que veamos una declaración del presidente de Ucrania y después seguimos con el análisis. Dale. Dale, Fede. Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для настання миру в Україні. Що робити вам? Тільки одне – зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Ahí estamos. Bueno, a ver, Alejandro, vamos a plantear qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en principio. Llévanos como si fuésemos esto es un Rusia-Ucrania para principiantes. Bien, bien. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la continuidad de un conflicto que se agudizó desde hace por lo menos 8 años. En 2014 hubo un golpe de Estado contra el gobierno ucraniano que había girado, para entender, Ucrania es un Estado tapón entre los intereses rusos y los intereses de Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Estado donde los dos bloques, los dos sectores se lo están tironeando, cada uno queriéndoselo llevar hacia un lado y al otro, ¿no? O sea, está en medio de tironeos de intereses de grandes potencias. Okay. Eso en primer lugar. Después, había un gobierno hace unos años, hasta el fines del 2013, principios del 2014, que en principio se iba a acercar hacia Europa, iba a entrar a la Unión Europea, iba a alejarse de Rusia, que sigue siendo su principal socio comercial, y Putin, de una u otra forma, lo convenció de no hacerlo. Allí empezaron unas protestas y cayó este gobierno que para ese momento se definía prorruso, ¿no? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, perfecto. Y ahí empieza un conflicto bélico. Esta es la continuidad de ese conflicto que empezó por 2014. Empezaron las protestas, cae el gobierno prorruso, asume, digo en términos generales, ¿no? Sí, sí. Una administración pro-europea y pro-norteamericana que desde allí persiste hasta hoy, que hubo 2 presidentes, el actual Zelensky, que ahí lo veíamos, totalmente dependiente en términos políticos de Occidente. A ver, cuando empieza este conflicto en 2014, surgen 2 cuestiones. Primero, en el este de Ucrania aparecen 2 regiones separatistas y empieza una guerra separatista en Ucrania, que al día de hoy no está terminado y no está resuelta esa cuestión. Ok. Y también se dio en el sur de Ucrania, la península de Crimea, un referéndum apoyado por los rusos porque tiene mayoría de población de habla rusa y culturalmente perteneciente a Rusia, que votó pertenecer a Rusia. Es decir, hubo un desmembramiento parcial de Ucrania ya desde el 2014, Nacho. Esto no empieza ahora. Claro, no empieza ahora. Ahora, esa apoyatura de Rusia a la península de Crimea, ¿qué objetivo perseguía? ¿Por qué quería que Crimea y no el norte o el sur o alguna otra región? Bueno, principalmente son esas 2 zonas, Crimea y el Donbass. El Donbass, por un lado, tiene importantes recursos naturales, de carbón, tiene sectores industriales, cerca del 15% del PBI de Ucrania se entiende por la región del Donbass, esa región separatista. Ahí estamos viendo el mapa. La parte azul es la región del Donbass, donde se da esta guerra separatista que hoy no está resuelto. Y al sur, que ahí lo vemos, justo lo está tapando el graph, ahí es la península de Crimea. Ahí estamos en una región clave, ahí donde vemos en Sebastopol, por ahí tiene Rusia una base militar, Nacho.
Y ahí estamos, arriba, justo abajo de la parte azul, está el Mar de Azov y después tenemos el Mar Negro. Son regiones claves para Rusia, para Vladimir Putin. Entonces, esa región es fundamental y no iba a permitir que estuviera militarizada por la OTAN, por ejemplo, que es lo que ahora se está hablando, ¿no? Ahora, vos decías, ¿no? Por explicar y quedarnos con lo del Estado tapón, porque Rusia también, Rusia no tiene límite con Occidente, por decirlo de alguna manera, por arriba con la península nórdica. Sí, sí, por supuesto. A ver, los estados bálticos que están más al norte, Noruega, son todos miembros de la OTAN, pero Ucrania, a ver, como hablamos ayer, ¿no? Cada kilómetro cuadrado de esa región es esencial, es fundamental porque está en la zona, cerca de la zona vital de Rusia, no es un tema secundario. Históricamente, Ucrania fue parte fundamental de la Unión Soviética. Nacho, estamos viviendo cuestiones similares a lo que se vivía en la Guerra Fría. Algunos coinciden, dicen que es una nueva Guerra Fría, otros que no, que es exagerar. Pero uno de los elementos claves de la Guerra Fría es que el enfrentamiento no se daba de manera directa entre las grandes potencias y se daba en jugadores secundarios. Bueno, Ucrania es un jugador secundario y ahora estamos viendo este conflicto que se está agudizando y agravando ahora porque el año pasado Ucrania, el presidente Zelensky, que depende políticamente de los Estados Unidos y la Unión Europea, ya está atado de manos con préstamos con el FMI, militarmente viene recibiendo ayuda de la OTAN y de varios socios en particular de la OTAN, y cada decisión que tome va a depender del visto bueno o no que le dé Occidente. A ver, manifestó su intención de ingresar a la OTAN y ahí Rusia puso el grito en el cielo y dijo, esto es una línea roja. Ahora, la posibilidad de invasión total, digo, ahí estamos viendo todo el territorio de Ucrania, que es un poquito más grande que Francia, digo, para la gente que conoce más Francia, un poquito más grande que Francia es Ucrania. Una invasión total de Rusia a Ucrania, y yo lo veo medio inviable, Nacho, que posiblemente, según las negociaciones, hoy tuvieron una reunión los dos cancilleres, ¿no? Bueno, el secretario de Estado y el canciller ruso, para tratar de bajar un poquito las tensiones, porque las diatribas, las acusaciones mediáticas son cada vez más fuertes. Hay que entender a Ucrania, Nacho, que la mitad que mira hacia el este es de habla rusa y tiene una cercanía cultural con Rusia, y la mitad del oeste tiene una cercanía cultural, inclusive Kiev, que le estamos viendo casi en el medio, más con Occidente. Ahora, por eso estas tensiones... El Occidente, a ver, Ucrania, volveme a poner en el mapa, porque digo, Rumania, Moldavia, Bielorrusia, después no puedo advertir con quién más limita Ucrania, hacia el oeste. Bueno, después tenés hacia el oeste, tenés Ucrania, espera que estoy viendo porque no me acuerdo bien, está Polonia, más al costadito ahí, todos miembros de la OTAN, menos Moldavia, que se viene negando. Claro, pero lo que voy es... Bielorrusia. Pero todo ese bloque, toda esa región, ¿tiene un pensamiento occidental capitalista, digo, para ponerlo en alguna... Como vos también decías ayer, los nuevos niveles de poder, ¿no? Cómo se están rearmando los nuevos poderes de nivel. ¿En la región no hay un pensamiento más o menos similar? Bueno, si vos profundizás en la población vas a tener dos posturas, alguna mayoritaria y otra minoritaria, como pasa en todos los países del mundo, ¿no? Pero institucionalmente toda esa región, salvo Bielorrusia, está más cerca de Occidente. De hecho, los demás países, salvo Moldavia, que viene coqueteando con la OTAN, pero no quiso incluirse, lo estamos viendo justito a la izquierda de Ucrania, se especula con el ingreso a la OTAN, pero los demás ya están totalmente institucionalmente y económicamente occidentalizados. Y Ucrania va en vías de eso. El tema es que tenés la mitad, no diría la mitad de la población en términos numéricos, pero en términos territoriales, sí podemos decirlo, que una parte está más cerca de Rusia y la otra más cerca de Occidente, y los pensamientos están divididos, porque si la población, por ejemplo, si la población de Crimea no hubiera querido en su gran mayoría pertenecer a Rusia, hubieras tenido otro tipo de conflicto, inclusive bélico. Lo mismo con las regiones separatistas que tienen apoyo de Rusia. Totalmente. Por último, como también te preguntaba ayer, digo, cuando uno de los grandes líderes del mundo
se planta como se está plantando Putin, como también lo están haciendo los otros, los líderes de Occidente. ¿Qué papel tiene Xi Jinping en todo esto, que es uno de los socios principales de Putin? Bueno, el rol de China viene siendo cada vez más importante en el mundo y va hacia mitad de siglo, te diría un poquito antes de mitad de siglo, a suplantar como primera potencia económica, te diría bastante antes. Militar está todavía un poco lejos, pero viene desarrollando tecnologías militares cada vez más importantes, incluso en el espacio exterior, ¿no? El rol es fundamental, sobre todo en términos económicos. La filosofía política, sobre todo de política internacional de China, es muy diferente a la de Occidente. Occidente, históricamente, ejerció un imperialismo, ¿cómo podríamos decirlo?, bastante agresivo, ¿no? Podemos ver un poquito en el pasado, la cantidad de guerras, de invasiones, bueno, la parte violenta de lo que fue la colonización, etcétera, etcétera, y la cantidad de guerras que promovió Estados Unidos. El expansionismo, entre comillas, que podemos decirlo, de China, tiene otras raíces. Es fundamentalmente económico y menos intervencionista en términos políticos. Porque, por ejemplo, digo, para cerrar, si no te saco más tiempo, Estados Unidos siempre buscó promover las democracias de libre mercado en los países que quizás no lo eran, buscando de alguna manera cambiar el régimen político, por las buenas o por las malas, el régimen político y económico. China, por otro lado, no le preocupa el sistema político, el sistema económico, mientras pueda hacer negocios. Y China está invirtiendo, prestando y comprando, inclusive en Europa. Por eso Europa está en el medio y ya está mirando para otro lado también. Porque las inversiones y el empuje económico que ha tenido China en las últimas décadas fue muy importante, de hecho más que lo que fue Europa Occidental y los Estados Unidos. Está cambiando la distribución del poder en el mundo, Nacho. El centro del poder está girando de Occidente a Asia, fundamentalmente hacia China. Esa es la clave de este siglo. El centro del poder se está abandonando Occidente y está regresando, como fue antes de la colonización de América, que era en China, ahora está volviendo luego de varios siglos a China. Esa es una realidad. Alejandro, te agradecemos enormemente tu tiempo, fue muy claro, muy didáctico, no será la última vez que te molestemos, así que muchísimas gracias por darnos este ratito. Será un placer, Nacho, cuando quieras, un gusto poder profundizar estas cosas, que bueno, es apasionante para que nos dedicamos a esto, así que gracias a vos también. Abrazo enorme.